Pues bien, vamos a continuar con nuestra cuarta sesión. El día de hoy vamos a retomar vamos a hacer otro ejercicio, retomando primero explicando el último ejercicio que fue con la sentencia if, y después vamos a crear otro para que ustedes tengan a la mano estas aplicaciones. Bueno, pues ahí van a ver ustedes rápidamente. Aquí está. Le cambié, si ya lo están viendo en la pantalla, ya le cambié el fondo, el IDE, al IDE o el tema, ya le cambié para que vean que también sí hay variedad en las sesiones. Y este tema se llama Matrix, ¿no? Pues ahí para que tengan ahí a la mano, ¿no? Entonces, este programa que hicimos la última vez dice programa que selecciona una opción de un menú operaciones aritméticas, ¿de acuerdo? Vamos a retomar rápidamente la explicación, después hacemos uno igual y después vamos a ver el nuevo tema. El nuevo tema el día de hoy es la sentencia switch, ¿de acuerdo? Ahorita les comento vamos a trabajar con eso. Bueno, tenemos dos librerías en la parte de acá arriba, los archivos de cabecera, el IOStream y el CMAP. Recordemos que este archivo de cabecera lo necesitamos para programar o usar la función POW. POW es una abreviación de poder en el inglés convencional, pero en matemáticas POW significa potenciación. También es la palabra power, pero power en matemáticas es potenciación. Después tenemos, habíamos usado SQRT haciendo referencia a la raíz cuadrada. Esto es SQ en inglés es square y la RT root, es raíz cuadrada. Y estas dos funciones se encuentran dentro de este archivo de cabecera. Sin vuelvo a repetir, no podemos usar estas funciones, puesto que el compilador del lenguaje C me marcaría error. Otra manera, recordemos, otra manera de escribir esta librería, algunas otras personas les dicen librería, muy raras veces les dicen biblioteca, pero bueno, ya cada quien, ¿no? El contexto y cómo le entienda. La otra forma es quitándole la letra C del principio y poniéndole en punto H. Es lo mismo, ¿no? Nada más que esta convención ya es un poquito antigua, casi no se usa. Sin embargo, en Internet, en algunas páginas, tutoriales, unos blogs, lo siguen usando, ¿de acuerdo? Entonces, para que tú sepas que es lo mismo, ¿no? No te vayas a confundir porque algunas veces le ponen punto H, algunas veces se lo quitan y le ponen una letra C. Es lo mismo. Ok, tenemos el espacio de nombres en la línea 5, esto ya lo vimos, lo comentamos, y tenemos dos variables de tipo short int, o sea, así, por decirlo así, short int, nada más que no escribimos el in a veces sí, a veces no, y normalmente es short, es un entero corto. Tenemos dos variables de ámbito global. ¿Por qué ámbito global? Porque se encuentran fuera de toda llave. ¿Y qué significa eso? Que estas dos variables van a estar eh, usadas, van a ser usadas, van a estar disponibles en todo el código. ¿Y a qué me refiero con todo el código? Me refiero hasta la línea 45, porque la 46 ese es el final del programa. Hasta la línea 45, la variable A y B va a estar disponible. Por eso se le llama de ámbito global. Después tenemos la función main, que ya la conocemos. Tenemos declarada una variable de ámbito local. ¿Por qué ámbito local? OP es porque se encuentra dentro de las llaves. Fuera de las llaves, OP es inaccesible, inexistente, no existe. Después tenemos toda esta serie de codes en pantalla que se van a visualizar. Aquí se ponen el menú principal y todas las opciones. Recordemos que en el código, en la explicación anterior, habíamos comentado que de la 1 a la 7 es el menú. El menú, el usuario va a ver las opciones de la 1 a la 7. ¿De acuerdo? Si el usuario juguetón quiere acceder a una opción que no existe, por ejemplo, la 0, la opción 0, la opción -9, la opción 15, no existe dentro del menú, entonces se va a mostrar un mensaje de error. Otra, las opciones funcionales, de manera funcional, ¿a qué me refiero con esto? Es decir, las operaciones matemáticas o aritméticas se encuentran de la 1 a la 6. De la 1 a la 6 son las operaciones aritméticas o matemáticas, como quieras. La única opción que no va a necesitar
valores para calcular una operación es la opción 7. La opción 7 es para salir, ya termina el código, el programa. Entonces también hay que tener en cuenta eso, ¿de acuerdo? Para hacer un buen programa, un buen código, una buena estrategia es analizar primero los menús. Entonces, habíamos acordado que no va a existir opciones incorrectas, o sea, más bien no van a existir opciones que estén fuera del menú y que otra requerimiento del código es de que solamente sea funcional de la opción 1 a la opción 6, ¿de acuerdo? Entonces, también tenemos esta leyenda que diga selecciona esta opción, le pusimos un endele, este endele va a hacer que el cursor esté parpadeando en la parte inferior, por ejemplo. Lo ejecuto para hacer esto es recordatorio para que ustedes vean de dónde salen los proyectos más importantes, ¿de acuerdo? Ya ejecuté, recuerden que dependiendo su computadora, la velocidad del microprocesador y también por ende la memoria RAM se va a tardar en ejecutarse, pero eso también nos sirve para poder explicar. Si se dan cuenta, ese endele que acabo yo de seleccionar o señalar hace que el cursor esté parpadeando aquí, ¿de acuerdo? Si yo quisiera que el cursor esté parpadeando aquí arribita, entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente elimínalo. Esto es una estética y ya con esto, aquí se está leyendo la opción. El usuario aquí va a leer la opción, ¿de acuerdo? Vamos a ejecutar para que tú veas cuándo te gustaría poner un endele al final de la línea, por decirlo así, y cuándo no. Y si te das cuenta, quitándole el endele, aparece aquí el cursor parpadeando en la parte de arriba. Entonces, eso ya te lo dejo como estrategia, como estética de tu código, como quieres que se muestre. Bien, continuando con el repaso, aquí tenemos, yo así le denomino filtros. Aquí tenemos el primer filtro. Este hace referencia a las 7 opciones. A las 7 opciones, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle aquí a las 7 opciones. A las 7 opciones del menú, de la 1 a la 7. Si hay una, en este caso el usuario aquí va a leer una opción, por ejemplo, si el usuario juguetón pone una opción 19 que no existe, ¿de acuerdo? Por ende, esto va a ser falso. No va a entrar a este código porque el usuario ingresó un número 19, pero como está el filtro del 1 al 7, entonces se va a ir, como es un error, se va a ir hasta la línea por donde está el else de ese if, a la línea 44. Por esa razón va a decir, esa opción no existe en el menú si el usuario ingresó un número que esté fuera del rango del menú, ¿de acuerdo? Y nos regresamos acá arribita. Esto es si el usuario. Ahora, si el usuario ingresó un 7, por decirlo así, recuerda que la opción 7 es la de salir. Entonces, aquí se va a cumplir verdadero si se cumple la condición. ¿Por qué? Porque OP es menor. No, no es menor, pero sí es igual. Si es igual a 7, es correcto. Entonces, cruza ese primer filtro, pasa ese primer filtro y ahora va a esa opción 7 que acabamos de ingresar, tiene que pasar este segundo filtro. Entonces, estas serían las opciones funcionales de la 1 a la 6. Y recordemos que de la 1 a la 6 es desde la suma hasta la raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Pero como nosotros elegimos la opción 7, que es la de salida, y como no pasa este filtro, porque observen, 7 es mayor o igual a 1 falso, y a la vez 7, que es OP, 7 es menor o igual a 6 falso. Como no pasa ninguno de los dos en estas dos condiciones, entonces este if no puede ser resuelto. Entonces baja, 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 y se va a este else. Y en este else, al presionar el número 7, con esta función la vas a usar mucho, que se llama exit. Y entre paréntesis le pones un 0. ¿Por qué el 0? ¿Qué significa el 0? El 0 simplemente es un valor que le pusieron o lo diseñaron así para esta función cuando crearon el IDE o el lenguaje C. Simplemente se le pone un 0. Esto es para salir, es un valor entero. Entonces con esto ya se termina el programa. Ok. Yo creo que hasta aquí vamos bien. Ahora, si el usuario en la línea 19 ingresa, por ejemplo, el 2, ingresa el 2, por ende se cumple esta condición, porque el 2 está comprendido entre 1 y 7,
Se cumple esta otra condición porque el 2 se encuentra comprendido entre el 1 y el 6 y ahora va con este tercer filtro. El 2, la opción 2 es la resta y para hacer una resta necesito forzosamente dos valores. En este caso van a entrar en acción ahorita A y B. Recuerda, resta, van a entrar dos valores. Entonces, aquí, como presioné 2, aquí está el 2, hipotéticamente hablando que el usuario ingresó el 2, ¿se cumple esta condición? Sí, porque el 2 está comprendido entre 1 y 4 y ahora sí solicita dos números. Dame dos números, ¿ok? Y ya cuando el usuario ingresa los dos números, ahora el programa tiene que averiguar qué operación aritmética va a hacer, en este caso la resta, que es el número 2. Por ende, aquí hay cuatro condiciones con if, hay cuatro if, no están anidados, si te das cuenta, es decir, un if no está dentro del otro, simplemente es un solo if sin el else cada uno. Entonces, pregunta si es la opción 1 la que ingresó, por ende no es la 1, es la 2, entonces nunca va a entrar a la suma. Pregunta ahora si es la opción 2, por ende es lógico. Entonces, al ser verdadero, la condición, recuerda que las condiciones trabajan con verdadero y falso. En la primera es falso, en la segunda es verdadero. Por lo tanto, se va a hacer la resta y se va a hacer la operación aritmética de la resta. Pero aún así, como continúa el código, hace la pregunta la tercera opción. 2 es igual a 3, recuerda, no pierdas de vista OP es igual a 2. 2 es igual a 3, falso, no va a entrar a este if. Pregunta ahora, OP es igual a 4, falso, y no va a entrar a este if, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué pasa con la secuencia de mi código? Como no se cumplió ninguna de las otras tres, se va a la línea 31 y ahí termina ese if que fue el de las opciones 4, del 1 al 4. Aquí termina. No va a entrar nunca el else, jamás va a entrar el else. Entonces, si sigues la línea imaginaria que te está poniendo aquí el dev C++, y aquí esta llave es del else, ese nunca va a entrar, recuerdo. Y, y de ahí se va hasta la línea 45 y termina mi código. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Pónganme un dedito arriba o si no, lo explico de otra manera. ¿Sí se entendió? Por ahí ya me están escribiendo. Dice sí, Max, gracias. Y los demás se quedaron callados. Bien, bueno. Ok, ahora vámonos con la última parte. ¿Qué pasaría ahora si el usuario ingresa la potenciación? Recuerden que la potenciación, gracias Jimena y Daniela, gracias. La potenciación y la raíz cuadrada, las opciones 5 y 6 requieren un número para calcular. En cambio, la suma, resta, multiplicación y división necesitan dos números para calcular la operación matemática. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular la raíz cuadrada, la número 6. Entonces, vámonos para acá. Hipotéticamente hablando, el usuario ingresa un 6. Como el número 6 está comprendido entre 1 y 7, pasa el primer filtro, así le llamo yo. Y después, vámonos con el segundo del filtro. En este caso, el 6 está entre 1 y 6, obvio. Pasa el segundo filtro. Y ahora, en el tercer y último filtro, el tercer filtro hace referencia a si vas a pedir dos números o vas a pedir un número. En este caso, el tercer filtro hace referencia a que vas a pedir dos números. Entonces pregunta si la opción que ingresaste, que fue la número 6, está comprendida entre 1 y 4, falso. No se encuentra comprendido. Por lo tanto, no vas a pedir dos números. Como esto es falso, seguimos la línea imaginaria que está acá, ahí está mi ratón, y aquí termina este if y ahora ingresa el else, se va por acá, porque si no cumple la primera opción, se cumple aquí el segundo el else, en este caso el else. Entonces aquí estarán las opciones 5 y 6. Este else sería para las opciones 5 y 6, que esta es la potenciación y la raíz cuadrada. ¿Ok? Bajo. Entonces, como se cumple esto, dice dame un número. ¿Ok? Dame un número y vamos a ingresar un número. Aquí está la variable que vamos a solicitar. Recuerda que la A y B, las variables A y B son globales. Y aquí ingresamos el valor. Ahora preguntamos,
como es la opción 6, como habíamos dicho, la raíz cuadrada, pregunta, 6 es igual a 5, falso, falso, ¿de acuerdo? Y pasa el segundo if, un paréntesis, una aclaración, recuerda que los if no tienen else, estos dos if no tienen else, ¿de acuerdo? Por lo tanto, va a preguntar ahora, ¿la opción 6 es igual al número 6? Sí, verdadero, claro que sí. Y ya nada más para terminar, el número que le ingresaste aquí depende de aquí el número, por ejemplo, 81. Si A es 81, entonces pregunta, 81 es mayor o igual a 0. Si esto es verdadero, por lógica, va a ser la raíz cuadrada. Aquí tenemos otro if, si se dan cuenta, pero con su respectivo else. Este if que puse aquí, este último, es para verificar si el usuario ingresó un valor positivo o 0 o si el usuario ingresó un -9. Por ejemplo, si ingresó un -9, entonces aquí va a preguntar, -9 es mayor que 0, falso. Se va por este else y aquí se va a imprimir este error que dice que la raíz cuadrada no se puede realizar, no se puede obtener. En cambio, como dije hace rato, si le hubiese puesto 81, se va a cumplir esta condición, por lo tanto la raíz cuadrada aquí es 9. ¿Por qué? Porque 9 por 9, 81. ¿Ok? Y finalmente se termina aquí este else y se termina aquí este else siguiendo las terminaciones de las llaves y se termina mi código. Esto fue lo que aprendimos la última vez. ¿Alguna duda hasta aquí para pasar al siguiente ejercicio? ¿Alguna pregunta? ¿O todo bien? Pasamos al siguiente. Dice no, por ahí Ruth dice no, Maximiliano no, ninguna, dice Juan Manuel, Jimena dice no. Okay. Pues bueno, pues vamos a pasar al siguiente ejercicio. Este es un ejercicio matemático. Vamos a hacer que ya tengo preparado este archivo fuente. Vamos a ponerle los gatitos, porque son dos, incluye el básico y Ostream, por ahí. Y después el using namespace std y ya vamos a ingresar posteriormente in main y ya después return. Okay. Bien, ahora sí, ya tenemos nuestra plantilla, listo. ¿De qué va a tratar el ejercicio? Es parecido a este, es parecido a este. Vamos a trabajar con este. Ahora, fíjate bien. Vamos a poner aquí el enunciado del ejercicio. Dice programa que realiza un menú para obtener los siguientes resultados. En este caso vamos a calcular el seno, el coseno, la tangente. Ahora, la inversa, vamos a hacer las inversas, cotangente, secante y cosecante. ¿Ok? Este va a ser nuestro ejercicio. ¿De acuerdo? Vamos a hacer 6 operaciones. En este caso, las que están aquí, 6 operaciones. Y vamos a incluir, como es un menú, vamos a incluir la opción salir. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay 6 operaciones que vamos a hacer y el menú, aparte, vamos a trabajar con nuestro menú. Así que vamos a continuar. Y vamos a empezar, vamos a crear, como el ejercicio pasado usamos variables globales, aquí vamos a usarlo todo local. Vamos a ponerle, por ejemplo, short o int, como tú quieras, a, en este caso es a, coma, y la opción para nuestro menú. Ahora, te preguntarás, ¿por qué nada más una sola variable? Porque para calcular el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante necesito un solo valor, en este caso la variable a. Pudo haber sido una variable x, etc. Bueno, eso es lo de menos. Ahora, ya vamos a empezar a trabajar con nuestro menú. Para esto vamos a poner varios codes. Aquí le vamos a poner, incluso le voy a poner agregar el endele para que ya no haya ni pierde.
Con este tienes que pensar rápidamente cuántas opciones son las que vas a trabajar. Aquí hay 6 operaciones matemáticas, agrégale una séptima para la opción salir y agrégale una octava para el título. Entonces vamos a poner, copiar este y vamos a pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a agregarle una más para nuestra selección de una opción. Ahí vamos a poner. Por ahí me escribieron algo. Dice serían 9. Vamos a ver. Vamos a checar si son 9. Vamos a empezar con el menú principal. Y por ahí me dijeron son 9. Vamos a poner principal. Vamos a poner las opciones 1, vamos a poner 2.3 y el punto 4, el punto 5, el punto 6, el punto y la opción 7 que habíamos acordado, 7, el punto que sería la opción. Aquí le quité lo vamos a pegar acá. Y finalmente otro code para aquí le vamos a copiar y lo vamos a pegar y aquí le vamos a cambiar. Seleccione una opción. Ahí está. No le puse el NDL a final para que estratégicamente hablando el cursor esté parpadeando en la línea 15, aquí en la última aquí. Entonces vamos a contar cuántas líneas fueron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Excelente, fueron 9, muy bien. Eso te lo da la visión, ya pensando como programador, ya te lo da eso mentalmente, ya lo vas a ir haciendo y simplemente lo vas a ir plasmando rápido en tu código. Por lo tanto, vamos a ponerle las leyendas, seno, coseno, tangente. Estas serían las funciones trigonométricas, tangente y y vamos a las inversas. La inversa de la tangente es cotangente. La inversa del coseno es la secante y la inversa del seno es la cosecante. ¿Ok? Y ahí está. La 7 pues es la opción salir. ¿Ok? Ya tenemos nuestro menú listo. Si nosotros lo ejecutamos, vamos a guardarlo. Primero, porque el IDE, el DEP C++, nos pide antes guardarlo. Entonces, siguiendo la numeración, este sería nuestro ejercicio número 15. Este ejercicio y los demás que vayamos viendo, lo voy a ir subiendo al rato al Drive para que ya lo tengas a la mano a la hora que tú quieras. Bueno, entonces ya quedó guardado, vamos a ejecutar. Esperamos a que cargue en memoria. Y tenemos listo. Recuerden, hasta este momento nada más son los code. Son los puros code. Aquí no hay, si te das cuenta, no está el cursor parpadeando. El cursor está parpadeando acá, pero porque es parte del IDE. Porque dice presione una tecla para continuar, o sea, para salirse del entorno de MS2 o el comando, el símbolo del sistema. Y aquí necesitamos ver el cursor parpadeando, que no lo tenemos todavía programado. Y bueno, ya tenemos nuestra primera parte. ¿Ok? Este sería nuestro menú principal. Recuerden que estas son variables locales. ¿Ok? Ahora, nos vamos acá en la línea 16. Voy a abrir varios centers para irnos acomodando. Ahora sí, vamos a pedir con un sin y su operador de extracción. En este caso le vamos a poner OP porque es la variable que estamos usando acá arriba para las opciones. Ok, entonces ya de una vez, a partir de aquí, ya debemos de pensar que las opciones funcionales, o más bien todas las opciones del menú son del 1 al 7. Las opciones funcionales, o sea que vamos a pedir o solicitar un número, es hasta el 6, el 7 no. Y también debemos de prepararnos para que el usuario juguetón no ingrese un valor, en este caso, o ingrese un valor fuera de este rango, en este caso del 1 al 7, que puede ser una opción 0 que no existe, una opción -3, una opción 9 que no existe. Entonces debemos de prepararnos rápidamente nuestro código. Para esto vamos a utilizar if. Ojo, ahorita lo estoy haciendo de esta forma, pero el nuevo tema vamos a resolver estos dos ejercicios usando la sentencia switch. Pero ahorita, mientras, para que veas que también se puede hacer este ejercicio usando if, ¿de acuerdo?
Y aquí vamos a poner las opciones. Primero que nada, necesitamos poner el rango del 1 al 7. Entonces, ahí donde está el cursor parpadeando, ponemos OP, va a ser mayor o igual a 1. Y OP, que es la opción, menor o igual a 7. Recuerda que son las 7 opciones aquí. ¿De acuerdo? Hasta ahí creo que vamos bien. Bien. Bueno, entonces, a partir de aquí, también tenemos que analizar que vamos a abrir una llave porque es un bloque. Aquí vamos a escribir más líneas. También tenemos que estar preparándonos para meter más bloques y con las llaves. Y también tenemos que visualizar que si no se cumple esta condición, la primera que acabo de ingresar, voy a ponerle un else y aquí es donde vamos a poner un code y que diga esa opción no existe. Ya nos estamos preparando para eso. Para que tú lo veas ahí rápidamente, ahí está. Esa opción no existe. Si el usuario ingresa una opción, repito, que no esté dentro de este rango o fuera de, más bien, sí, fuera de este rango, va a calcular o más bien va a imprimir este valor. Que en este caso esa opción no existe. Hasta aquí no hay ninguna duda. Ok. Por ahí ya me están poniendo. No, ninguna. Gracias, Cristal. Maximiliano, ninguna. Jimena, no. Juan dice que no. Ok. Va. Entonces continuamos. Esto ya lo dejamos por la paz, ya olvídate de este else, ya lo pusimos. Es bueno, es sano hacerlo que en estos momentos de una vez poniendo el primer filtro y si no cumple con ese filtro, poner esta línea de una vez. ¿Para qué? Para que ya no se te olvide agregar esta línea. Porque muchas veces nos enfocamos en la programación, pero nos estamos olvidando luego de los pequeños detallitos y al final, cuando nos damos cuenta, a veces buscamos y dónde está esa línea o cómo le hago para que sepa o haga esta otra cosa en mi código. Entonces, de una vez lo ponemos para ya quitarnos ese peso de encima. Ok, como ya pusimos el primer filtro o la primera condición así se le llama, a todo lo que está entre paréntesis es una condición, pero a su vez serían dos condiciones. Esta y operador lógico, esta otra. Pero todo en conjunto, dentro de los paréntesis, que sería también un símbolo de agrupación, es toda una condición. Es una condición de dos, se compone de dos. Bien, entonces vamos a continuar ahora con el segundo filtro. El segundo filtro prácticamente vamos a copiar esto para no estar escribiendo. Prácticamente vamos a copiar esto y lo vamos a pegar aquí, pero le vamos a quitar el 6 y le vamos a poner el 7. ¿Por qué? Porque recordemos que las opciones van a ser del 1 al 6 funcionalmente hablando. Funcionalmente hablando. ¿De acuerdo? Entonces ya con esto concluimos y vamos a ponerle llaves para que no nos perdamos. ¿De acuerdo? Y aquí lo vamos a dejar hasta este momento. Si se cumple, no hay problema. Ahorita vamos a trabajar con las opciones de la 1 al 6. Pero, ¿qué pasa si ingresa el número 7? Recuerda, es el segundo filtro. Si ingresa el número 7 y el 7 no está dentro de este rango, si te das cuenta, sería un falso. Entonces aquí, este else que estoy escribiendo, ese sería para nuestra opción 7, que es la de salir. Por lo tanto, aquí simplemente, este else es para la opción 7. Vamos a ponerle aquí un comentario, opción 7. Y este else sería para nuestra función exit. Y aquí vamos a agregar el entero 0 y el punto. ¿Ok? Y esto ya nos aseguramos, con esto ya nos aseguramos de que ya resolvimos este apartado. Prácticamente nos estamos adelantando a la programación para que tú veas ese punto de vista como programador de que puedes de una vez realizar las opciones de salida. En este caso me refiero a las opciones de salida a este else de aquí para la opción 7 y a este else para cuando el usuario ingrese una opción incorrecta. Bien, si ya no hay ninguna duda, entonces aquí en la línea 19 vamos a crear la programación o vamos a crear los códigos, poner los códigos para resolver las operaciones del seno hasta la cosecante. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a solicitar un valor. Entonces, le vamos a pedir al usuario, ingresa
número. Ingresa un número. ¿Ok? Bien, ahora, después, ahí vamos a ponerle un sin. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la única variable? La única variable que declaramos, definimos en la parte de acá arriba, en la variable A. ¿Ya lo vieron? La variable A. Entonces, es aquí lo que voy a ingresar por acá. ¿Ok? Entonces, hasta este momento, ya tenemos preparado nuestro código. Vamos a probarlo hasta lo que llevamos, porque recordemos también que esto es de prueba y error, prueba y error, prueba y error. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a trabajar con lo primero. Vamos a ejecutar para ver cómo nos va saliendo nuestro código. ¿De acuerdo? Ahí tenemos nuestro menú. ¿De acuerdo? Y ahí vamos a ponerle por ejemplo, un valor que esté fuera del rango. Por ejemplo, la opción 9. Al ponerle la opción 9, dice esa opción no existe. Entonces, con esto ya aprendimos que ya se puede verificar. Ahora, si lo volvemos a ejecutar con la opción, por ejemplo, una opción negativa o un 0, por ejemplo, -2, que no existe, dice esa opción no existe. ¿De acuerdo? Y ya con eso ya resolvimos esa parte. Ahora vámonos con la última, con la opción 7, para probar si realmente hace la opción 7. La opción 7, vamos a ponerle la opción 7 y esta leyenda que ves acá abajo quiere decir que ya terminó el código, se salió del código, ¿de acuerdo? Entonces ya resolvimos esas dudas de nuestro código. Ahora vamos a poner una opción para, en este caso, los números que están comprendidos del 1 al 6. Entonces volvemos a ejecutar. Ojo, todavía no se hace nada. Hasta la línea 20 nos quedamos. Y vamos a esperar para realmente si sirve. Por ejemplo, si quiero la 1, si quiero el 2, si quiero el 3 y así sucesivamente. Por ejemplo, el 3. En este caso le doy 3. Ojo, me dice, dame un número. ¿Por qué? Porque sí se cumple la condición de que está comprendido entre este rango. Entonces, por eso ya me está pidiendo esta leyenda, dame un número. Obviamente no tenemos nada programado para la tangente, que es la opción 7, porque le puedo meter un valor y se termina nuestro código. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está listo esta parte para que tú sepas. ¿De acuerdo? No sé si haya alguna duda. A ver, chequen. ¿Alguien tiene alguna duda? No, perfecto. Entonces, ya estamos resolviendo este detalle. ¿Ok? Bien, bueno, pues entonces continuamos con esta parte y vamos ahora a trabajar con las funciones que corresponden en este caso, a las funciones de seno, coseno, tangente, ¿de acuerdo? Así que vamos a trabajar ya con esto. Vamos a empezar con nuestra primera. Para esto, vamos a preguntar qué opción es la que vamos a trabajar primero. Entonces vamos a hacerlo todo con if, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con la primera, que es el seno. ¿Qué es el seno? Vamos a ponerle if. Si la opción es 1, entonces vamos a ponerle si OP es igual a 1, que es el seno, ¿de acuerdo? Si es esto, vamos a ponerle un code, porque es una sola línea. Si es una sola línea, lo pongo a la derecha de la línea o del if. Y aquí le voy a poner el seno es. ¿Ok? Y aquí le voy a poner un flujo de salida. Y vamos a calcular el sin. Ahora, antes de poner el seno, que es la función que voy a poner aquí, se llama así sin, y entre paréntesis le voy a poner la variable que estoy pidiendo, punto y coma. Antes del punto y coma le voy a poner un endel. Así va a salir. Va a decir, si yo pongo un número, si elegí la opción 1, que es el seno, que está acá, es este de aquí, me va a pedir un número. Pregunta si es la opción 1 que quieres calcular, el if,
me va a detectar que sí, porque le crecí el número 1 del seno y va a hacer todo esto. Hasta acá. El endl no lo vamos a ver, simplemente es un enter. ¿De acuerdo? Aquí, fíjense bien, aquí esta es la función que vamos a utilizar. Ahora, voy a ejecutar y vas a ver que me va a marcar algo. Me está marcando un error. El error, si te das cuenta, el cursor parpadeando, ahí está parpadeando, ubicándose en la parte de acá arriba. Quiere decir que lo desconoce ese detalle, no me aparece aquí en la parte de acá abajo. Bien, eso es lo de menos, pero ya estás detectando que hay un error. ¿Cuál es el error? Porque la función seno se encuentra dentro de otra librería. En este caso, ahí debajo del primer include, vamos a agregar otro include, el viejo conocido, que ya lo sabes, que es CMath, el que vimos para la potenciación o para el SQRT, la raíz cuadrada. Vamos a volver a utilizar CMath, porque ahí se encuentra la función sin. ¿De acuerdo? Es esta función. ¿Ok? Sin esta librería no puedes usar la función sin. Ejecutamos. Vamos a esperar. Me dice, vamos a hacer la opción 1. Me pide un número, por ejemplo, 45. Y ahí me dice el seno es. Y ahí aparece ya el valor correspondiente, que es un valor flotante. Flotante significa que tiene un punto decimal. Y ahí aparece 0.85, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y ahí con eso desarrollamos la primera función. Recuerda, el seno se encuentra dentro de la librería cmath o math.h. Y como ya lo resolvimos, vámonos con el segundo. El segundo, si viste, fue muy sencillo, muy fácil. Vámonos con el segundo. ¿Y qué crees que vamos a hacer? La magia del copiado y pegado. Pero ahora en vez de 1 va a ser el 2, que va a ser el coseno. Y vamos a ir cambiando los parámetros. Y aquí dice la leyenda el coseno. Y ahí vamos a, en vez de poner sin, perdón, vamos a poner cos, de coseno. ¿Ok? Y ya ejecutamos, probamos. Eso es todo. Vamos a ejecutar. Y vamos a poner la opción 2, que es el coseno. Me pide otro número. Voy a agregar otro número. Y ahí me da el coseno de ese valor. ¿Ok? Y ya hemos concluido nuestra segunda función. ¿Y qué crees que vamos a hacer? Lo pegamos porque ya estaba copiado en el portapapeles y ya aquí nada más le vamos a agregar el número en vez de 1, el 3, y aquí vamos a ponerle la tangente. La tangente, y aquí en vez de sin le vamos a poner tan. Son 3 letras, si te das cuenta, son 3 letras. Entonces, con esto ya concluimos las funciones trigonométricas básicas. Entonces, aquí voy a agregar la leyenda es cos y tan. Estas 3 funciones, recuerden, se encuentran dentro de esta librería. ¿Ok? Bien, entonces, ya nada más nos faltan, ya tenemos el seno, coseno y tangente. Ahora ya nada más nos faltan las inversas. Las inversas, secotangente, secante y cosecante, son correspondientes a las 3 primeras. No existe una función por acá en math o cmath que haga el nombre o que, por ejemplo, que diga, pues quiero la cotangente, entonces diga cot de cotangente. O quiero la secante, que diga sec de la secante. O que diga la cosecante, que diga cos, no se puede porque ya está repetida, entonces sería así, cosecante. No existe. Por lo tanto, tienes que hacer una operación aritmética básica, que es una división. Por eso se le llama inversa, quiere decir que es una división. Apréndetelo cuando te digan matemáticamente hablando la inversa, quiere decir que es una división. Tienes que adaptar estas 3 funciones para calcular cotangente, secante y cosecante. Entonces, vamos a empezar. Nos vamos por acá. Te lo voy a escribir rápidamente. If es lo mismo, OP, pero ahora va a ser la número 4. Y la número 4 habla de la cotangente. Ahí está en nuestro menú. Ahí está, cotangente. Y aquí nada más vamos a poner un code. Y ahora sí, va a decir la cotangente es.
Y ahora sí, viene lo bueno. ¿Qué tengo que hacer para imprimir la función? Simplemente, como es una inversa, tienes que poner 1 sobre la tangente del ángulo, en este caso A. Así, este sería 1 sobre tangente, sería nuestra cotangente. Entonces, nada más le agregamos lo demás, el endele, y eso es todo. Así de fácil. Si quieres, probamos rápidamente. Al probar uno, ya después ya probamos el resto de manera más rápida. Y por ejemplo, me pide la cotangente, la número 4, me ingresa un número, por ejemplo, 45, y si tú calculas ahí en tu casa, o sea, tu calculadora, valga la expresión, pones 1 sobre 45, este sería la cotangente. ¿Ok? Y si ya la entendiste, pues vamos a hacerlo más rápido. Entonces aquí le vamos a poner, ahora viene la secante. La secante, entonces voy cambiando los parámetros, en vez de 4 va a ser 5. La secante, aquí nada más cambio la leyenda, la secante es la inversa del coseno. La secante es la inversa del coseno, entonces aquí en vez de cos, digo, perdón, tan, le pongo cos. Y eso es todo. Eso es todo. A partir del 4, 5 y el 6 son inversas. Inversas, repito, significa que son una división. Ahí está, 1 sobre tan, 1 sobre cos. Son divisiones. Eso significa inversa. Vámonos con la última, con la cosecante. Entonces cambio los valores, en vez de 5, 6, y aquí le vamos a poner cosecante, el prefijo co. Y aquí en vez de cos le voy a poner seno, en este caso sin. ¿De acuerdo? Aquí en lenguaje C es sin. Si tú te acordarás, en PCIN se utilizaba sen, o sea, así, era en PCIN sen, pero aquí como es en inglés es sin. ¿Ok? Y ya tenemos nuestras 6 opciones ya funcionales con una sola línea cada if y voilà. Entonces probamos, por ejemplo, la secante o la cosecante. La secante, la 5, me pide otro número, y ahí me dice la secante. Para corregir, digo, para verificar, simplemente haz tú, si quieres, por tu lado, la operación matemática para que tú lo tengas a la mano. Ok, entonces ya tenemos las 6 opciones funcionales, es lo que yo decía acá, todo esto, para que tú sepas. Y recuerda, para calcular seno, coseno y tangente, simplemente tienes que agregar esta librería. ¿Alguna pregunta? Díganme. No sé si hay alguna duda. Ok, ¿cómo vieron? ¿Estuvo fácil? ¿Sencillo? ¿Tranquilo? ¿Cómo lo vieron? Dicen por ahí si estuvo sencillo, estuvo fácil, fácil. Pues sí, porque ya agarrándole el modo a esto, y fíjate, ahorita lo estamos explicando con la sentencia if. Y ya ahorita vamos a hacerlo un poquito más sencillo todo esto. Todo esto de los if dentro de otros anidados, pues sí causa confusión. Mira, este fue más sencillo, pero el anterior sí era un poquito más largo porque involucraba otra condicional, ¿de acuerdo? ¿Por qué agregamos una otra condicional, una tercera condición que es esta? Porque en esta condición vamos a pedir 2 números. ¿Me explico? Porque vamos a pedir 2 números. Y hay opciones que no piden 2 números. Por ejemplo, acá hay opciones que piden un solo número. Entonces tendríamos que hacer esa aclaración cuántos números van a ser, 1 o 2. Entonces para eso se agregó una opción adicional. Ok. Bien, entonces si no tienes ninguna duda, recuerda, el CMAT aquí en este ejercicio utilizamos POW y SQRT usando esta librería, pero usando la otra, o sea, en el otro ejercicio, perdón, usamos la misma librería, pero agregamos 3 funciones diferentes. O sea, usando esa librería CMAT puedes utilizar muchísimas funciones para esto. ¿Cómo saber qué función voy a utilizar? Simplemente tienes que irte
al manual o a la documentación del lenguaje C específicamente para esta librería, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿ok? Bien, entonces, si no tienes ninguna duda, voy a, como el siguiente tema es mucho más fácil, es más sencillo, estos dos ejercicios van a ser mi base para resolver los otros dos ejercicios. Voy a utilizar este tiempo adicional, porque me va a sobrar tiempo para la grabación, para explicar aquí de una vez en caliente, decimos por acá, inmediato, la funcionalidad o la potencialidad de esta línea, ¿de acuerdo? De esta línea. Fíjate bien cómo resolvemos algunos ejercicios con códigos en lenguaje C sin utilizar esta línea. Es decir, para que me entiendas, quiero que veas esto. A continuación, pon atención en la línea 5, ya está seleccionada y la elimino. Tú bien sabes que te va a marcar error. Entonces, cuando nosotros ejecutamos, o más bien compilamos, ahí ya me está marcando el primer error. Si te das cuenta, el primer error se encuentra en el cursor parpadeando antes del code en la línea 10. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Simplemente, como eliminé, dirás tú, ay, pues vuelvo a poner el STD acá arriba. No, antes te voy a enseñar una forma poco ortodoxa, es decir, más brusca, hay mucha labor, hay mucho que escribir, a eso me refiero, poco ortodoxa, a eso se ve más complicado. Entonces, pero pues ni modo, así se aprende para que tú veas. Claro, esto que te voy a enseñar no lo vas a aplicar todos los días, pero que también te sirve para que tengas ese conocimiento, porque muchos códigos que vas a encontrarte en internet o que te pueden explicar otras personas, tú vas a preguntar, bueno, ¿y eso qué significa? Porque pues eso no lo vi o no lo sé o no me lo explicaron. Bueno, así de fácil está esto. Eliminamos la línea de acá, del using, el espacio de nombres, y aquí, fíjate bien, antes del code, vamos a agregar el std que eliminamos y le agregamos dos puntos. Así como lo ves, esto que está aquí, el std, recuerda, significa estándar. Estos 4 puntitos es un operador que se le llama operador de ámbito de resolución. Otras personas le dirán operador de visibilidad. En pocas palabras, ese operador significa pertenencia. Lo que estamos diciendo aquí que el code pertenece al espacio de nombres. A este espacio de nombres. ¿Cuál? El estándar. El espacio de nombres estándar. ¿Ok? Entonces, este code, repito, pertenece al espacio de nombres estándar. ¿De acuerdo? Este operador, recuerda, se le llama operador de ámbito de resolución. Este operador lo usamos en el lenguaje C, ¿sabes en dónde? En la materia o en el tema llamado, o en el paradigma llamado programación orientada a objetos, que por cierto, ahí está en el canal en YouTube, la temática de programación orientada a objetos. Ya más adelante, cuando tengas experiencia, ya te voy a invitar a que los veas. Me refiero a experiencia en lenguaje C básico. Ya cuando tengas un poquito más de experiencia en ese ámbito, ahora sí, te invito a que veas programación orientada a objetos. Este paradigma que estamos viendo se llama programación estructurada. Bien, ¿qué pasa cuando ya resolvimos esto? Ahora voy a compilar y observa. Ahora, ¿dónde me marca el error? Me marca error en la misma línea, pero el cursor está parpadeando en otro lugar. Si tú te das cuenta, está acá parpadeando. Aquí está. Voy a volver a compilar y quiero que observes. ¿Ya viste el cursor parpadeando? ¿Dónde está? Está por acá. ¿Qué te está diciendo? Que el endl lo desconoce el dep C++. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Agregarle std 2 puntos, 2 puntos. Nunca digas 4 puntos. ¿Me explico? Son 2 puntos, 2 puntos. ¿Ok? Pero pues si ya le entendiste, ay, pues los 4 puntitos. Bueno, pues no hay problema. ¿Ok? Entonces, por ahí dice, exactamente una anécdota, dice Cristal para todos y también para la posteridad del YouTube. Dice, me estoy acordando cuando usted nos dijo en el salón que cierta persona quería ver en su teclado
una tecla con los 4 puntitos. Excelente. Es una anécdota que luego les comento. Exactamente, en nuestro teclado no existe una tecla que diga 4 puntitos. Simplemente son 2 puntos, 2 puntos. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias por recordarme ahí, Cristian. Y esto pues va a quedar para la posteridad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Donde aparezcan los codes y los NDL, le tienes que anteponer STD 2 puntos, 2 puntos. Aquí uno, acá otro, acá uno, acá otro, acá uno, acá otro, acá uno, acá el otro. Y así sucesivamente. Ok, vamos a compilar. Ya, si se dan cuenta cómo va cambiando mi código, se ve un poquito más raro. Vamos a compilar. Y a donde se detenga el error, si te das cuenta, como estuve agregando el std 2 puntos, 2 puntos, ya no me marca error en esas líneas. De la 10 a la 18 ya no marca error. Pero sí marca error en el sin. ¿Qué me está dando a entender? Que también el sin, también le tengo que anteponer el std sin, así como está. Compilamos. Ahora me marca el error en la línea 23 porque hay un code, le agregamos el std, automáticamente viene el sin abajito, le agregamos el std, compilamos. Ahora en los 4 codes, 5 que ves aquí abajito, le vamos a agregar su std, 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 std. Vamos a buscar aquí a la derecha si no tenemos un endele, no hay ningún endele al final. Compilamos. Ahora me aparece la línea de error en la línea 33, le agregamos el std, aquí hay un sin, le agregamos un std, aquí hay un code, std, std, std. ¿De acuerdo? Buscamos si aquí no hay ningún endele al final, no hay. Ok, compilamos. Ok, y se pone la ejecución, más bien se detiene la ejecución en la línea 44, std. Y aquí hay otro endele, ahí está el cursor parpadeando, le ponemos std aquí. Compilamos. Y esto es de prueba y error, prueba y error. Y eso te va dando la experiencia. Y ahí, ya con esto, al ver todo esto, ya está ejecutándose. Ya todo lo demás, lo que desarrollamos en nuestro algoritmo, nuestro código ya quedó atrás, ya esto ya está resuelto, no hay ningún problema. Entonces ya se resolvió ese detallito. ¿Ya vieron? Sin usar el espacio de nombres, la línea 5, sin usarlo, ya tienes una nueva enseñanza, un nuevo conocimiento. Ojo, esto no lo vas a hacer a menos que te lo soliciten, pero no creo que te lo soliciten. La verdad, no creo. Entonces, es una forma diferente de ejecutar. Pero también se me olvidaba otra cosa. Por ahí tenemos un ejercicio de los pasados. ¿Se acuerdan que habíamos comentado acerca? Lo voy a dejar de compartir para que tú veas que en otras áreas también podemos utilizar el STD con los 4 puntitos, como dicen por ahí, usando o aplicado en un tipo de dato. ¿Se acuerdan ustedes ese tipo de dato? Creo que no vino Grecia por ahí, no se conecta. Perfecto. Cuando vemos, ahí está, por ejemplo, en mi pantalla. Por ejemplo, quiero aperturar un archivo. Por ejemplo, vamos a abrir el número. A ver, vamos a ver el número. Creo que era. No era este. Cuando solicitábamos los datos, déjenme ver. 4, 5. No aparecen. Vamos a abrirlo. Ahorita les digo dónde está. Aquí está. Por ejemplo, de estas variables que leíamos, las variables que podemos leer, había un tipo de dato,
Si se dan cuenta, había un tipo de dato que era el string. Si ustedes se acordaran, el tipo de dato string, déjenme buscarlo, creo que es la opción 5. Aquí está. Si se dan cuenta, observen aquí, hay dos variables. Hay dos variables. Voy a trabajar con este rápidamente, los demás los voy a cerrar para que no haya una imprecisión. Quiero que veas aquí. Voy a volver a borrar, ya es más sencillo este código, es más sencillo, más corto, y le voy a quitar el std, por ejemplo, se lo quité. Tú bien sabes que cuando yo compile me va a marcar error. Y ahí me está marcando un error, ¿sabes en dónde? En la palabra string. O sea que string también necesita el espacio de nombres std, sí. Entonces le tienes que agregar std y los dos puntitos. Entonces, bueno, el par de puntitos, dos puntitos ahí. Y ahora, ¿dónde se detiene? En el code. Entonces, como ya detecté que el string o la palabra string en el lenguaje C solamente es en lenguaje C, en Java no, en el otro lenguaje de programación Java, que también tengo planes de hacer material visual para Java próximamente. Aquí vamos a copiar y vamos a agregar a cada codecine, le vamos a agregar su respectivo. Y así va a quedar. Pero lo importante aquí es que veas que también en el string también le tienes que poner esto, le anteponer más bien. Y entonces sale el compilar, ejecutar, ya me va a salir el ejercicio ya resuelto. ¿De acuerdo? Y ahí está, ya me está pidiendo el nombre. Ya nada más al salir esta leyenda y la pantalla roja que ves aquí, ya se está ejecutando mi código, ya está cargado en memoria. Entonces ya no es necesario llenar todo el formulario, simplemente lo cerramos para que tú sepas que también en el string también le tienes que poner el std. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, chavos, jóvenes, ya entendimos que aquí no voy a hacer el mismo ejercicio de codecine porque, pues, para irnos más rápido y ver el nuevo tema. Con esto cierro este paréntesis de cómo aprendimos a ejecutar el código usando el espacio de nombres de manera individual. Individual me refiero a cada línea donde aparezca un code, donde aparezca un endl, donde aparezca un sin, ¿de acuerdo? Y donde aparezca un string. Ahí le tienes que poner anteponer esta nomenclatura. Si, repito, si no vas a usar el using namespace std. Si no vas a usar esta línea, tienes forzosamente que a cada uno le tienes que poner esto. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría si le dejo el using namespace std y a todos les pongo el std? Vamos a probar. No pasa nada. Si viste, me ejecuta mi código, no me marcó ningún error, pero pues estarías trabajando doble, estarías trabajando de más. Obvio, ¿no? Entonces no hagas esto. O le pones el namespace, o sea, el espacio de nombres, o se lo quitas. Eso ya lo decides tú en tu estrategia como programador. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Díganme. ¿Ninguna? Ok, bueno, perfecto. Entonces ya tuviste un nuevo conocimiento. Ya, gracias por contestarme, Cristal, Ruth, Jimena, Cristian. Perfecto. Y ya. Pues vamos a pasar al siguiente ejercicio. Este lo voy a cerrar. Vamos a modificar este ejercicio, pero ahora viendo el nuevo tema. Para esto, fíjate bien lo que vamos a hacer. Vamos a crear este menú, el de aritmética, este de aquí, pero usando una variación ahora con el nuevo tema. El nuevo tema es la sentencia switch, ¿ok? Y sobre la marcha te voy explicando qué significa eso. Entonces vamos a poner el gatito include, el mismo ejercicio, y le vamos a poner de una vez el gatito include o otro gatito include, pero ahora la librería matemática, CMath. No es match, así no se pronuncia. Match no es math. ¿Ok? Es el mismo ejercicio,
lo voy a copiar esta de aquí, esta leyenda, lo voy a pegar acá, pero usando aquí use sentencia switch. Switch. Esta sentencia es la que nos va a permitir tener más eficientemente nuestros menús. ¿De acuerdo? Claro, tiene otras funcionalidades. No nada más se aplica a menús. No vayas a pensar, la sentencia switch es sinónimo de menús. No, no, no. También lo puedes aplicar en otras áreas. Pero ahorita como esto es nivel básico de lenguaje C, vamos a utilizarlo aplicando este de acá. Entonces, voy a ir copiando código, voy a ir copiando código hasta aquí. Hasta aquí voy a copiar. Copio este código, lo pego por acá. Y las mismas variables de ámbito global se van a quedar. Le vamos a poner el using. El número, perdón, el space, no, espacio de nombres std, y los números de líneas nos vamos a enfocar a donde aparezca el std y borramos, y así nos la llevamos. Ahora vamos a quitar ya lo que no nos sirve. ¿Es sano copiar y pegar códigos? Bueno, sí, claro, es sano, siempre y cuando sea tu código. Si es código de otra persona, bueno, pues tienes que pedir permiso. Algunas veces, no, pues úsalo. Algunas personas, otros programadores ponen su código para compartirlo y eso también es muy loable de todos aquellos que se dedican a esto, ¿de acuerdo? A la programación. En mi caso, pues tú tienes toda la apertura para descargar, modificar, adaptar, porque pues esto es para todos. Mi filosofía es que es para todos. ¿Okay? Aquí le voy a poner un return 0 y ya, listo. Ya está mi menú. Ahí está, con el espacio de nombres acá arriba en la línea 5, ya está listo. Vamos a guardarlo con número 16, código 16. Listo. Y ya está listo para ejecutarse. Si nosotros lo queremos ejecutar, nada más van a salir los code. Y el SIM va a estar esperando un valor. Por ejemplo, el cursor está parpadeando ahí. Por ejemplo, la opción 5, la opción 15, la opción 1000. Pues obviamente todavía no está el código listo para que tú ingreses un valor y que nuestro código lo pueda analizar. Posteriormente vamos a trabajar con los filtros. Estos filtros de aquí. ¿Dónde estoy? Estoy acá. Estos de aquí. Esto mismo de aquí lo vamos a volver a trabajar, pero no quiero copiarlo. Quiero que también tú analices ya paso a paso cómo lo vamos a ir resolviendo. Así como expliqué este código cuando lo expliqué y el recordatorio que hice para que tú ya te lo vayas grabando. Esa es una forma de hacer códigos, no es la única. Yo nada más te estoy enseñando una forma. Hay muchísimas formas de hacer un código. Entonces vamos a poner el primer filtro. Recuerda que así les llamo. Tú les puedes llamar como quieras. En este caso va a ser la funcionalidad de todo mi menú, del 1 al 7. Entonces pongo un if y ahí le pongo 1p del 1 del 1, perdón, es mayor o igual a 1 y OP menor o igual a 7. ¿De acuerdo? Esta es una manera. Voy a hacer el programa 16 versión 1, que es prácticamente modificar lo que ya hice. Prácticamente lo que ya hice. Y lo voy a hacer de otra manera, un poquito más sencilla. O sea, ahora voy a empezar al revés. Voy a empezar por lo más complicado, más difícil, complejo, y al final voy a hacerlo lo más sencillo. ¿De acuerdo? Y ya al final tú eliges la versión que te gusta más. Si te acuerdas que en este primer filtro es si la opción que eligió el usuario sea de entre el 1 al 7, que es todo tu menú, o si el usuario comete un error y quiere poner una opción que no existe, vamos a ponerle, no existe esa opción. Y ahí se lo pones ahí aclarando, no existe esa opción.
Va. Bien, ya tenemos la primera, el primer filtro. Vamos con el segundo filtro. If, acuérdate cómo lo hicimos. If, ahora va a ser del 1 al 6. Entonces todo lo que está aquí arriba lo voy a copiar acá y ya nada más le agrego el 6. Le agrego llaves y aquí voy a escribir, pero de una vez me voy a adelantar al else. Y en el else le voy a poner la opción salir, que es la número 7, exit, opción 0. Más bien el valor 0. Este sería la opción salir, que es la 7. La opción 7, salir. ¿Ok? Y ahora vamos a ver esta parte de aquí. Vamos a ver esta parte de aquí en la línea 22 para que me pidan ya sea dos valores, me pida dos valores o me pida un solo valor. ¿De acuerdo? Me pida un solo valor. Para esto, tenemos que analizar que para suma, resta, multiplicación y división necesito dos valores. ¿Ok? Pero lo voy a hacer lo más, ¿cómo le puedo llamar? Lo más sencillo posible para esta opción. Fíjate bien. Entonces, aquí le voy a pedir a que entendamos cómo se trabaja el switch. A partir de aquí voy a trabajar con la sentencia switch. Fíjate bien cómo se trabaja con la sentencia switch. Ponemos la palabra switch, así como está, y ponemos el paréntesis. Este paréntesis, aquí adentro le vamos a agregar la variable que estuve leyendo. Entonces, esta UP la vas a agregar acá abajo. Y ponemos y cerramos paréntesis. Este paréntesis de apertura y este paréntesis de cierre sería para el switch. Ahora, un hábito sano es que cada llave de cierre le agregues por ejemplo, su fin de switch, para que sepas qué llave es la que está cerrando. Por ejemplo, esta llave de cierre cierra el switch. Esta llave de cierre cierra, valga la redundancia, cierra el if. Esta llave de cierre, vamos a ponerle end if. Es sano ponerle a las leyendas, los comentarios, para que sepas qué llave cierra, qué llave abre, etcétera, etcétera. Es lo más sano, para que nunca se te olvide eso y aprendas a no borrar llaves que te pueden afectar más adelante. ¿Ok? Esta es la sentencia de bloque que vamos a ver. Bloque, recuerda bloque porque lleva llaves, bloque. Y aquí adentro, si tú te acordarás que en pseudocódigos, en el programa específicamente PCIN o CEIN, como le llaman, había una sentencia que utilizábamos para los menús. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llamaba? Sentencia que se llama sentencia según caso o según hacer. ¿Se acuerdan? La sentencia según hacer que está en PCIN, incluso ahí están los videos del canal, ¿sí? Si buscan y recuerdan es bueno recordar el conocimiento, sí. Nunca pierdas de vista las bases de programación. Entonces, ahí en los videos de ahí de programación, busca el video de según caso o según hacer. En el caso de aquí, la palabra switch hace referencia a varias opciones. Un switch, por ejemplo, básico, sería, por ejemplo, el apagador de tu lámpara o del foco de tu cuarto o de la sala. Ese apagador o interruptor es un switch de dos opciones, encendido o apagado. Pero si lo quieres llevar más allá, el switch tiene mucho más potencial que una sentencia if. ¿De acuerdo? El switch puedes abarcar muchísimos más opciones que un if. ¿Cómo es esto? Vuelvo a hacer la aplicación. Por ejemplo, si tú tienes un ventilador de techo o un ventilador de pedestal con 3 velocidades, 5 velocidades, cada opción es parte del switch. Si son 5 velocidades, tienes 5 opciones. Entonces, el switch tiene 5 opciones. Y también la de apagado. El apagado del ventilador sería la sentencia salir. Digo, perdón, la opción salir. Ese sería el apagado. ¿Me explico? Si tienes un ventilador de 3 velocidades, aparte el apagado serían 4 opciones. Recuerda, 3 velocidades del ventilador, si es que tienes,
y aparte el apagado serían 4 opciones del switch. ¿De acuerdo? Y así te la llevas. En un menú de comida, vas a un restaurante, tienen, por ejemplo, nada más de la categoría bebidas. Hay muchísimas bebidas en un restaurante y ahí sería el switch. Quiero la bebida 5. La bebida 5 es un refresco. Quiero la bebida 2. La bebida 2 es una cerveza o un agua. Y así. Y así te la llevas. Entonces, cada opción que le vas ingresando al switch, ¿me explico? Sería una ramificación de este mismo. Tiene mucho, repito, mucha más potencialidad que un if. ¿Por qué? Porque el if solamente te permite hasta 2 opciones, el if o el else. Si le quieres agregar más opciones, es como acá, tendría que agregarle varios if. ¿Ya vieron? Tendría que agregarle varios if, aquí como aquí. Pero en el switch es un poquito más estilizado. Entonces, ¿cómo le hago? Por ejemplo, vamos a enfocarnos en la suma. ¿Ok? En la suma. Entonces aquí le voy a poner la palabra reservada case. Esta palabra se encuentra en el lenguaje C. Esta palabra la vamos a usar en el lenguaje C, case. Después le vas a poner el número de la opción, que en este caso es el número 1, pues acá se lo pones. Finalmente le pones 2 puntos. Así está establecido en el programa. Así está establecido en el programa. Pero de antes, quiero hacer otro paréntesis, otra explicación, y ya después me voy más rápido. Esto es importante que lo aprendas, ¿de acuerdo? Fíjate bien lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una aplicación muy sencilla. Fíjate bien, le voy a poner nada más un code y voy a poner nada más la palabra suma para que vayas viendo. Le voy a poner de una vez el endel. Fíjate bien lo que vamos a hacer, ¿eh? Esto es importante que lo aprendas. Vamos a cometer adrede no un error, sino una falta de estrategia. Y vamos a ponerle, por ejemplo, el caso 1 sería la suma. Vamos a ponerle caso 2, case 2, todo está en inglés. Y le voy a poner aquí, esto lo voy a copiar y le voy a poner resta. Y así sucesivamente me voy a ir. En este caso va a ser, voy a copiar toda la línea, me voy más rápido. Caso 3, multiplicación. Caso 4, así lo vas a ir haciendo en el lenguaje C, división. Y vámonos por el caso 5. Caso 5 es la potenciación. ¿Ok? Y vamos a ponerle el caso 6. ¿Ok? Y aquí le voy a poner, en vez de resta, raíz cuadrada. El caso 6 es raíz cuadrada. ¿Por qué raíz cuadrada? Porque sí está establecido en nuestro menú. Ahí está, el caso 6, raíz cuadrada. Entonces me voy para acá y ya está mi menú. Así como está establecido la palabra switch entre paréntesis OP y cada caso le vas a poner case, 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 case. Así le vas a poner. ¿De acuerdo? Y los números correspondientes al menú 1, 2, 3, 4, 5, 6 y los 2 puntos. Nunca se te olviden los 2 puntos porque son obligatorios. ¿Ok? Ejecutamos, probamos. Si me marca un error, pues lo corregimos. Fíjate bien, ya resolvimos cuando el usuario, vamos a poner, por ejemplo, 9, opción 9, no existe esa opción. Ejecutamos, le piqué mal. Ejecutamos otra vez, vamos a ponerle la opción 7. Se termina el código y vamos ahora sí a ejecutar ahora entre la 1 y la 6. Quiero que veas, por ejemplo, si pongo la opción 4, ¿qué dice ahí? Aparecen las 3 palabras, bueno, las 3 opciones, división, potenciación y raíz cuadrada. Es decir, a partir del 4 va a imprimir división, 5, potenciación, 6, raíz cuadrada. Hace rato yo te dije, vamos a crear un error. Ahora, si yo ejecuto la opción 2, quiero que veas.
¿Qué dice? A partir del número 2 va a aparecer la palabra resta. Ahí está. Después va a aparecer la palabra multiplicación. Aquí está. Después va a aparecer división. Aquí está. Potenciación. Aquí está. Y raíz cuadrada. Aquí está. Si te das cuenta. Ahora, imagínate si le doy la opción 1. ¿Qué crees que va a aparecer? Va a imprimir todos los mensajes que puse por acá. ¿Ok? Va a imprimir. Vamos a poner la opción 1 y me va a imprimir todo el menú. Todo el menú acá. Lo que está por cada menú va a imprimir lo que yo programé para ejemplificar esto. ¿Cómo resuelvo esta situación usando el switch? Fácil. Como cada caso va a tener dos líneas, por ejemplo, lo voy a acomodar así para que vayas viendo. Cada caso lo vas a acomodar así, para que lo vayas viendo, se vea estéticamente mejor. ¿Me explico? Cada caso le vas a poner así y le vas a agregar una línea adicional. Es decir, después de cada code, le vas a agregar eso. ¿Ok? Así se va a ver. En cada línea vacía le vamos a agregar una palabra reservada de lenguaje C. Por ejemplo, debajo del caso 1 de la palabra suma, le voy a agregar la palabra break. ¿Qué hace la palabra break? La palabra break es cortar, romper, rompe, corta, quita. ¿Me explico? Va a romper la secuencia de flujo del switch. Es decir, si te acuerdas tú que yo te expliqué también el diseño top-down, que va de arriba abajo, por eso las líneas, la línea 1, la línea 2, 3, 4, 5, es diseño top, desde arriba hasta abajo, down, la línea 48, es el mismo caso de aquí. Si yo no pongo break, va a imprimir suma, resta, multiplicación, etcétera, etcétera. Va a imprimir todo eso. ¿Por qué? Porque me hace falta esta palabra. Por diseño top-down, de arriba abajo, va a imprimir suma, resta, multiplicación, división, etcétera, etcétera. Entonces yo necesito romper, break, romper el flujo. ¿Me explico? O el seguimiento de cada línea, 23, 24, 25, o la continuidad de cada línea, necesito romperla para que no me imprima de suma, resta, multiplicación, división. Observa cuando yo le pongo break. Vamos a seleccionar la opción 1 con esta palabra break. Esperamos que cargue en memoria y le vamos a poner la número 1 y observa. Solamente aparece la palabra suma. Ya no me aparece el resto. Resta, multiplicación, división, etc. Ya no aparece. Porque después de la palabra suma rompió la secuencia, rompió el seguimiento de las líneas de código y se terminó mi programa. Pero si yo selecciono, vuelvo a ejecutar, y ahora selecciono la opción 2, ¿qué crees que va a aparecer? La número 2. Va a aparecer resta, multiplicación, división, potenciación y raíz cuadrada. ¿Por qué? Te preguntarás por qué. A ver, alguien que me diga en el chat, ¿por qué me aparece el resto? Es tan fácil. Ahí está la clave en el código, lo estás viendo. ¿Nadie? Ya se fueron, no se vayan. Porque le falta agregar el break. Muy bien, Cristal, las llaves no tienen. No, Max, ahorita explico eso de las llaves. Porque no puso break, dice Jimena. De acuerdo. Ahorita explico por qué no le puse llaves. Ahorita le explico por qué no puse llaves. Por lo tanto, esta línea, que es la línea 25, la voy a copiar y la voy a pegar acá. La pego acá, la pego acá y la pego acá y también la pego acá. Cada opción va a tener su propio break. Porque, repito, break va a romper la continuidad de cada línea. ¿Me explico? El seguimiento de cada línea. Entonces, ejecutamos y ahora sí ya está preparado nuestro código. Para cualquier opción que quieras, ya no va a imprimirse el resto de las palabras. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la 4 y ya nada más aparece la opción división. ¿Ok? Entonces, con esto concluimos la parte básica
de nuestro código, ahora sí vamos a hacer las operaciones matemáticas. Y para esto vamos a solicitar dos valores. Vamos a ponerle code aquí. Vamos a ponerle el operador de inserción, el flujo de salida, y le vamos a poner dame dos números. Y ahí vamos a ponerle el sin, y aquí le vamos a poner A, B, que son las dos variables. Recuerda que A y B están declaradas acá de ámbito global, recuerda, ahí están, nunca las pierdas de vista. Y con otro code vamos a ponerle el resultado, la suma es, y aquí le vamos a poner A más B. Recuerda que también podemos hacer esta operación aritmética aquí de salida. Entonces vamos a probar, ya teniendo uno, pues ya tengo las demás. La 1, ahora sí, me dice el título, suma. Dame dos números, por ejemplo, 2, enter, sin 3, y la suma es 5. ¿De acuerdo? Y ya con eso termina mi código. Entonces ya vimos que sí funciona para la suma, por ende vamos a hacer lo mismo. Estas tres líneas que agregamos antes del code y del break, la vamos a copiar, la vamos a pegar aquí, y aquí le vamos a cambiar, en vez de la suma, la resta. Le vamos a cambiar el signo de menos. Como ya sé que ya funciona para la suma, ya funciona para la resta, así de seguro estamos. Aquí dame dos números para la multiplicación, aquí va a decir la multiplicación. Y aquí le vamos a cambiar el operador, desde más por. Finalmente vamos por la división, pero hay un problema con la división. ¿Se acuerdan del problema de la división? El peligro de la división. Y ahí con eso le respondo a Max con respecto a las llaves. ¿Se acuerdan el peligro de la división? Nadie. El peligro de la división es que el denominador, en este caso la variable b, sería 0. Hay que evitar que fuese 0. ¿Sí se acuerdan? Vamos a ponerle if aquí, antes de hacer la división, dice Cristal, sí, vaya, fue la única que me contestó. Ok, y ahí Maxica contestó. Vamos a preguntar si b es 0. Y, eso que dice que anda desayunando. Digo, qué envidia, ¿no? Bueno, vamos a concentrarnos en el código. Yo estaba pensando en la comida, pero bueno. Luego vámonos acá. Ahora, hay dos formas de averiguar si B es igual a 0. La primera sería así. B es igual a 0. Si B es igual a 0, aquí ya estamos detectando que va a haber un error, code. No se puede hacer la división. Esto es así, si B. Y el otro sería con un else. Aquí le vamos a agregar un else. Si B es igual a 0, si esto es así, no se puede hacer la división. ¿De acuerdo? Esa es una manera. ¿Ok? La otra manera es más, la voy a poner aquí para que veas la diferencia. ¿Ok? Voy a copiar esto, lo voy a pegar acá, para que veas. La otra forma es preguntar si es diferente de 0. Así sería, si es diferente de 0, entonces lo único que cambiaríamos son las líneas. Esta de aquí se quitaría acá y se pondría acá arriba. Y esta de acá se quitaría de aquí y se pondría en el así. Son dos condiciones. Tú eliges una, cuál te gusta o cuál entiendes más. Si es igual a 0 el denominador, entonces vas a mandar un mensaje de error. Si no, o se hace else, si no, entonces se va a hacer la división. Ahora, si es diferente de 0, vas a hacer la división. Si no, quiere decir que b es igual a 0, entonces le vas a poner, no se puede hacer la división. Yo te estoy dando las herramientas y tú eliges la forma, el estilo que tú quieras, ¿ok? Bien. Entonces esto ya quedó para la posteridad. Yo lo voy a borrar y ahí en el video pues lo vas recordando para que tú sepas, ¿no? Ok, entonces lo voy a dejar así. Y ahora vámonos con la potenciación. La diferencia entre la potenciación y la raíz con respecto a los otros es que
de la suma a la división se piden dos números. Pero aquí vamos a pedir un solo número. ¿De acuerdo? Entonces copio estas dos líneas de aquí rápido. Lo pego acá y en vez de decir dame dos números, dame un número. Aquí voy a nada más usar A. Y le voy a poner un code. Este me lo voy a... ¿Cuál? Este de aquí. Esto lo voy a poner acá. Y va a decir la potenciación es, y aquí vamos a utilizar vamos a ponerle A por A. Puede ser A por A, ¿de acuerdo? Si tú quieres usar la potenciación sin usar, sin aplicar la función POU, la función POU, si no quieres aplicar POU, que ya lo puse aquí desde un principio en Math, si no quieres aplicar POU, puedes usar esta nomenclatura, este estilo, ¿de acuerdo? Pero pues si ya puse POU, pues ¿para qué voy a aplicar esto, no? Entonces mejor aplico POU. A elevado al cuadrado. Por ejemplo, se me ocurre, nada más, elevado al cuadrado. Y ahí tú le pones al cubo, a la cuarta potencia, etc. Y de la raíz cuadrada es un solo número. Y acá dame un número A y aquí vamos a ponerle la raíz cuadrada. Y aquí nada más le cambiamos A. Pero ¿cuál es el problema de la raíz cuadrada? ¿Se acuerda? El peligro. Más bien, el peligro, no el problema. ¿Cuál es el peligro de la raíz cuadrada? ¿Se acuerdan? Ya se fueron. No está bueno el ambiente aquí. O están desayunando. Ok. El problema o el peligro de la raíz cuadrada, dice Cristal, no recuerdo, no te preocupes, ahorita te lo digo, los números negativos. No se puede sacar raíz cuadrada a un número negativo. Entonces tenemos que preguntar si if A es igual a 0. Si es igual a 0, entonces le vamos a poner un code. Así como le puse acá arriba de que no se puede hacer la raíz cuadrada. Y voy a copiar esta leyenda, la voy a pegar acá, no se puede hacer la raíz cuadrada. Y aquí le vamos a poner un else. Ahí está. Esa sería una forma. Si me va siguiendo Cristal, esa sería una forma de resolver esta situación. Otra forma es así. Es preguntar si es diferente de 0. Entonces, si es diferente de 0, entonces aquí voy a cambiar de posición estas líneas. Esta va acá arriba y esta que estoy seleccionando va acá abajo. Ahí están las dos formas de hacerse. Primero, una pregunta, perdón, no es igual a 0, es menor que 0, perdón, aquí me equivoqué. I'm sorry. Y acá, si es menor que 0, quiere decir que es negativo, decir no se puede hacer la raíz cuadrada. Una disculpa. Y acá, si no es contrario, es decir, si no es negativo, entonces que se haga la raíz cuadrada. Y en el caso de acá, aquí por eso le borré el operador relacional, y no es 0, aquí le vamos a preguntar si es mayor o igual a 0. Si es mayor o igual a 0, la raíz cuadrada es esta. Y si no se cumple esta condición, quiere decir que es negativo, entonces aquí le vamos a poner no se puede hacer la raíz cuadrada. Tú decides cuál le entiendes más y grábatelo. Recuerda, cuando hables de raíz cuadrada hay un peligro. Y cuando hables de divisiones hay otro peligro. Hay que analizar con los if. Eso ya te va dando la experiencia de cómo resolver códigos de manera eficiente y rápida. Entonces, ya terminamos. Voy a quitar, me voy a quedar con la primera. Y ahora sí. Ya tengo mi menú. Si te das cuenta, el código es más largo con el switch que está acá. El switch es más largo, pero más entendible. Es más entendible, más digerible, diría yo por ahí. Entonces ejecutamos. Ahí está. Por ejemplo, me voy a la división 4, pongo división, dame dos números, 5 y el 0. Me dice no se puede hacer la división, es lo que habíamos acordado, que el denominador no debe ser 0. ¿Por qué? Porque tiende a infinito, no se puede.
O sea, no se puede calcular. Y en el otro voy a volver a ejecutar. Ahora me voy por la raíz cuadrada del número 6. Me dice, dame un número menos 8. Dice, no se puede hacer la raíz cuadrada. Y con esto concluí. ¿De acuerdo? Este sería una forma. Una forma, ¿no? Ok, no sé si tengan alguna duda. Nada. Para pasar a lo siguiente. Ninguna, dice Ruth. Cristal, ninguna. Perfecto. Estos códigos van a estar más adelante en el Drive, en la sesión 4, para que tú lo tengas a la, ¿de acuerdo? Y ya para terminar este ejercicio, recuerda que te dije que iban a ser dos versiones. Esta sería la versión 1, la 16. Vamos a ponerle aquí versión 1. Voy a copiar este código y me lo voy a llevar para me voy a llevar este código para un nuevo archivo. Lo voy a guardar. Nuevo código fuente, ahí está copiado. Este sería mi versión 2.0. ¿Ok? La versión 2.0. ¿Qué va a cambiar en esta versión? Lo único que va a cambiar es que le voy a quitar esta opción salir. Esta opción salir la voy a quitar de aquí. ¿De acuerdo? ¿Y dónde la voy a agregar? Esta opción salir es la opción 7. Entonces, esto de aquí la voy a quitar. Observa la versión. Esta es la segunda versión. ¿De acuerdo? Entonces, voy a borrarlo de aquí y ahí termina el if. No va a llevar un else. No va a llevar un else. Este if de aquí es este. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien. Y también este if también no lo voy a utilizar. Este if no lo voy a utilizar. Lo voy a borrar. Entonces se va a quedar así mi código. Tengo que hacer las respectivas modificaciones. ¿Ok? Y así me la llevo. Estoy haciendo un acomodo de las líneas para que se vea estéticamente correcto. Las indentaciones correspondientes son necesarias para que tu código se vea más legible, que se pueda leer rápidamente. Y lo estoy haciendo así de manera literalmente separados, línea por línea, para que no se te olvide. ¿Ok? Eliminé un if, prácticamente eliminé un if y me voy a quedar con este switch. Me voy a quedar con este switch de la 1 a la 7. ¿De acuerdo? Este else se queda. Este else se queda por si quieres ponerlo de esa manera. Se queda o también lo puedes eliminar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a modificarlo, vamos a quitarlo. Vamos a quitar este else de aquí. Lo voy a quitar. Entonces, ¿dónde estará la opción del error? Bueno, fíjate bien. La opción del error y la opción 7 los vamos a agregar aquí en el switch. Observa, nada más hay un if. Nada más hay un if. Entonces aquí pregunta por qué opción elegiste. Aquí está, pues por decirlo así, preguntando por qué opción elegiste. Y ya nada más va a ir analizando opción 1 si es la suma, opción 2 resta, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a agregar aquí la opción 7. Aquí le vamos a poner un case 7, que sería, es en minúsculas, el exit. Aquí va a ser el exit 0. Esta sería la opción para salir. ¿Ya lo viste? Y también le vamos a agregar un break. Le vamos a agregar su respectivo break. ¿Ok? Entonces, con esto resolvimos con lo que habíamos quitado. Observa, ¿te acuerdas? Este else exit, que era así, ahora lo agregamos a nuestro menú como una opción 7. ¿Ya lo viste? Así de fácil y sencillo. ¿Y qué pasa con el mensaje de error? Con la opción no existe. Esto lo vamos a agregar acá abajo, también dentro del switch. Si te das cuenta, ahí dice en switch. O sea, estamos dentro del switch. Le vamos a poner case else.
Espérenme tantito que le puse enters de más. Ahí está. Case else, ¿de acuerdo? O default, también puede ser default. La opción default. El case else se ve en otro lenguaje. Una disculpa. Es el default. El default es una palabra reservada del lenguaje C, así como el case, así como el leave, así como el switch. Son palabras reservadas que no podemos usar como, como una variable o como tú quieras con tu libre albedrío. No. Default significa que si el usuario comete un detallito, en este caso, comete un error, que por default aparezca un mensaje de error. No existe esa opción. Es decir, si no existe la opción 1, 2, 3, 4 hasta las 7, o la opción 0, menos 5, menos 6, que por default imprima, no existe esa opción. Si tú te acordarás que en el PCIN sería el de otro modo, no sé si te acuerdas. Exactamente, Cristal, muy bien, mira, estamos conectados, muy bien. El de otro modo que vimos en PCIN, ¿cómo sería el lenguaje C? Sería la palabra default. Esto sería en PCIN el de otro modo. Uy, otro modo, ¿no? Ahí está, eso sería el de otro modo, ¿de acuerdo? Pero en lenguaje C sería default. No se te olviden los dos puntos, si no te va a marcar un error el lenguaje C, el dev C++. Así que probamos esta versión 2. Vamos a grabar, vamos a ponerle 16B. Y le vamos a poner así. Ahora sí ejecutamos. Me marca un error en el PCIN. Vamos a verificar cuál es el error. A lo mejor es una llave que no está diseñada. Eliminé. Este if ya como eliminé, no va. Ahí está. A ver, vamos a ver, por ejemplo, la 5, la potenciación. Me dice, dame el número 2. La potenciación es 4. ¿Ok? Por ejemplo, se me ocurre ¿cómo se llama? La opción 1. La opción 1. Ahí está, la opción 1. Dame dos números, 2 y 3. Hasta ahí está bien. Ahora vamos a ingresar una condición, perdón, un valor que no se encuentre dentro del menú. O la 7. A ver, vamos a probar la 7 primero, que es la de salir. Y ya se sale, ¿ya vieron? Ya se salió, no hay problema. Ahora sí, vamos a probar. Y si hay algún detallito, lo modificamos sobre la marcha. ¿Ok? Entonces vamos a probar una opción, por ejemplo, la 9 que no existe, me dice, no me salió la leyenda, no me salió la leyenda de otro modo, o por decirlo así, no existe, o voy a ponerle un 0. Vamos a ver. Ya le voy a poner un 0 que no existe, no me sale la leyenda que no existe esa opción. Vamos a ver por qué. El por qué es porque estamos analizando este if, lo voy a quitar. Este if lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, solamente aparece del 1 al 7. Si pongo un 0, un 9, no va a entrar y se va a terminar mi código. Se va a ir para acá, en diff. Entonces voy a eliminar esta línea, la línea 20. La voy a eliminar y directamente me voy al switch. Aquí nada más le voy a quitar y le voy a quitar también este if. Ahí está. Quitando esta condición que fue la general, quitando la condición, ya directamente me voy al switch y probamos. Ahora sí, voy a ponerle una opción 16 y que me dice no existe esa opción. Ya, quitamos, si te das cuenta, quitamos todos los if, todos los filtros. Una opción negativa, -4. No existe esa opción. Y con esto resolvimos el ejercicio usando puro switch, si te das cuenta, usando puro switch, sin ningún if, ¿de acuerdo?
Entonces, esta sería la versión 2 de este ejercicio. ¿Cuál te gustó? ¿Cuál eliges? Eso ya queda en tu libre albedrío, ¿de acuerdo? Entonces te lo dejo de tarea en el caso 7 y en el caso del default, ¿de acuerdo? Bien, no sé si tengan alguna duda para hacer el último ejercicio. Dice no, no, ok, perfecto. Pues vamos a hacer el último ejercicio. Dice Maximiliano, gracias por tu aporte, Max. Dice, todo excelente. Muy bien, gracias. Es un aliciente. Pues vamos a hacer este de aquí, pero ahora usando Switch. Entonces, copio todo esto y voy a crear un nuevo archivo fuente y aquí lo pego. De una vez lo voy a guardar y le voy a poner, ¿qué fue el ejercicio? Fue el ejercicio 15. O sea, el copiado fue el 15, pero ahora se va a nombrar 17. Vamos a ponerle 17. Y lo voy a hacer solamente en una versión. En una versión. ¿Ok? Vamos a quitar todos los if. Vamos a quitar todos los if. Entonces me voy a ir llevando todo esto. Todo esto también lo voy a eliminar. ¿Ok? Y voy a crear un switch. Esto, concéntrate aquí. Lo bajé para que te concentres acá. Y aquí voy a iniciar. Entonces aquí voy a escribir la palabra switch. Y la variable que estoy usando en la línea 17, que es OP, es la que voy a poner acá. Abro llaves y si automáticamente se cierra, aquí le voy a poner un comentario de pin del switch. ¿Cómo lo quieres escribir? Digo, en español o en inglés. Y aquí, entre la 19 y la 20, las líneas es lo que voy a poner acá. Voy a poner cada caso, del caso 1 al 7. Recuerda, del caso 1 al 7 voy a ponerle case 1, 2 puntos. Aquí de una vez le voy a agregar el break. Es un buen estilo de programación. Y aquí voy a copiar estas dos líneas y las voy a pegar acá. Caso 2. Voy a pegar. Caso 3. Voy a crear una línea. Caso 4. Caso 5. Y hay que acomodarlo. Después voy a darle un enter, caso 6. Hasta aquí serían las operaciones del seno al cosecante. Y viene la opción 7, caso 7. Que el caso 7 es, de una vez le agrego el exit 0. ¿Ok? Ahora, aquí están las 7 opciones del menú original. Y ya nada más lo único que le voy a agregar es el default. ¿Se acuerdan que escribí por ahí key cells? En vez de default escribí key cells. Eso lo veo yo en Visual Basic. Ahí se ve también ese. Es un lenguaje de programación que tengo planeado verlo más adelante. Ok, aquí le voy a agregar code. No existe esa opción. Y le vamos a poner un break. ¿Listo? Simplemente lo único que tengo que hacer en cada caso le voy a pedir lo siguiente. Entonces me voy acá abajo, le voy a poner esto, estas dos líneas, me las quito de aquí y la pongo por acá. Copio, pego. Copio. Bueno, ya está copiado. Pego, pego. Sigo pegando. Y ya. Recuerda que la opción 7 es salir. Bien. Ahora ya nada más falta terminar con las leyendas. En este caso, los respectivos de aquí, del seno, corto. Y me voy más rápido. Ahí está. Para el seno ya está listo. Ahora continúo. Voy a ir quitando, voy a ir compactando para que no esté subiendo y bajando. Esto de aquí, corto. Y me voy a la opción 2, que aquí es, y ahí lo pego. Bajo, corto,
Selecciono corto. Voy a la opción 3. Bajo. Selecciono corto. Voy a la opción 4. Bajo. Selecciono corto. Voy a la opción 5. Bajo. Selecciono corto y voy a la opción 6. Y con esto concluí. Esto ya no me sirve. Vamos a eliminarlo. Compacto. Y he concluido el ejercicio de pasar del if a switch. Ahí está el código. Todo listo. Vamos a probar. Si hay algún detallito, lo corregimos. Bien, ya está. Simplemente agregamos los valores. Por ejemplo, la opción 0 existe. No existe esa opción. Por ende, si le agrego una opción, le agrego una opción 9 o 15, también me va a decir no existe esa opción. Ahora le voy a poner la opción 7 para verificar si realmente funciona. La opción 7 es salir. Ya se termina. Y ya para concluir, una de las opciones, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, la que sea. Vamos a ponerle la tangente 3. Ahí está. Este es el resultado. Si lo quieres cotejar en tu calculadora científica, ahí está. Bueno, ¿alguna pregunta? Ya terminé el código. ¿Cuál te gustó más? Las versiones con if, o sea, estas versiones, claro, sin el std, dos puntos, claro. ¿Cuál te gustó más? Estas versiones o con el if o con el switch. Eso ya te lo dejo a tu libre albedrío. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Una duda? Dice Maximiliano, me gusta más el switch. No, ninguna. Ok, ninguna, todo muy bien, Cristal, muy bien. Perfecto. Jimena, Daniel. Y pues bueno, eso es todo con respecto a esta sesión. Fue muy sencilla, más práctica, directo, conciso, macizo, preciso. Y pues bueno, eso va a ser todo. Estos 5 códigos ya modificados. De nada, Daniela. Es un gusto, un placer hacer esta clase de material, pues porque pues es para ustedes. Uno va de salida, como decimos, pero pues esto va a quedar para la posteridad, ¿no? Para cada uno que quiera aprender a programar el lenguaje C. Entonces, jóvenes, nos estamos viendo el día de mañana en la 5ª sesión. Este material va a subirse en tiempo y forma. Así que les dejo, sigan programando. Cuídense. Nos vemos. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta mañana.